La jueza Susana Pérez entró a la sala del tribunal como todos los días, ajustando su toga negra mientras la multitud comenzaba a acomodarse en los asientos. Era una mañana fría y gris, pero nada que rompiera su rutina. A lo largo de sus 25 años en la corte, había visto de todo: criminales peligrosos, víctimas aterrorizadas, abogados astutos y familias destrozadas por la tragedia. Para ella, el tribunal era su segundo hogar, un espacio en el que sentía el control absoluto de cada situación, hasta hoy. El juicio que le esperaba no parecía ser más que otro caso menor. Rubén Gómez, un hombre de unos 30 años con un historial de delitos menores, había sido acusado de robo en una joyería. Los informes lo describían como alguien de carácter volátil, pero nada que despertara más alarma. Susana se colocó en su asiento de jueza, miró de reojo al abogado defensor, y mientras el oficial de la corte pedía orden, ella se preparó para escuchar lo que parecía ser un juicio rápido y directo. Se presenta el caso número 2468, Rubén Gómez contra el Estado, anunció el secretario, con voz firme. Rubén entró en la sala, esposado, con la mirada baja y la expresión fría. Susana apenas lo notó al principio. Para ella, era un acusado más, uno de tantos que había visto desfilar por la corte. Sin embargo, cuando el hombre se levantó frente al estrado para prestar declaración, algo cambió. Los ojos de Susana se clavaron en su cuello, donde colgaba un objeto que hizo que todo su cuerpo se tensara al instante. El collar. Susana sintió como el aire abandonaba sus pulmones en un segundo. El pequeño colgante de oro, con una piedra azul en el centro, brillaba bajo las luces del tribunal. Era imposible confundirlo. Era el collar de su hija, el mismo que su hija Laura llevaba puesto el día del accidente fatal. El mismo que ella misma había colocado en su cuello antes de que Laura saliera aquella fatídica tarde, hace ya 10 años. Su mente, antes clara y precisa, se llenó de confusión. ¿Cómo era posible? Laura había muerto en un accidente automovilístico, o al menos eso le habían dicho. Pero el collar que había sido enterrado con ella ahora colgaba del cuello de un prisionero, un hombre desconocido que no tenía ninguna conexión con su vida. Todo en su mundo se tambaleó en ese instante, y Susana sintió el suelo escaparse de sus pies. El murmullo de la sala pareció desvanecerse. Solo existía ese maldito collar y el abismo que acababa de abrirse en su pecho. Intentó respirar, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Su visión comenzó a nublarse y lo último que vio antes de perder la conciencia fue el rostro perplejo de Rubén y las sombras que comenzaban a girar a su alrededor. El golpe de su cuerpo contra el suelo resonó en toda la sala, y el caos se desató. Cuando abrió los ojos, estaba en una habitación blanca y esterilizada. Los sonidos de las máquinas monitoreando su estado la rodeaban, y el suave pitido de su corazón le confirmó que seguía viva. A su lado, el rostro preocupado de su colega y amigo, el doctor Javier Ruiz, la observaba con calma. No era la primera vez que Susana sufría un desmayo, pero este tenía un significado mucho más profundo. «Susana, ¿estás bien?», preguntó Javier, colocando una mano suave sobre la suya. Ella tardó en encontrar las palabras. Todavía podía ver el collar, suspendido en la mente como una imagen quemada en su memoria. Intentó incorporarse, pero su cuerpo estaba débil. «El collar», murmuró con voz quebrada. Javier la miró con confusión. «¿Qué collar?», preguntó. «El collar de Laura, lo llevaba el prisionero», respondió, su voz más fuerte, aunque temblorosa. Javier frunció el ceño. Sabía que el recuerdo de Laura era una herida abierta en la vida de Susana, una que nunca había terminado de sanar. El accidente había sido devastador, y aunque Susana había intentado continuar con su vida, la pérdida de su única hija había dejado una cicatriz profunda. «Debes estar confundida. Ese collar fue enterrado con ella, ¿lo recuerdas?», dijo Javier con suavidad, tratando de calmarla. «No, lo vi. Era el mismo», exclamó Susana, su cuerpo temblando mientras intentaba levantarse de la cama. Javier intentó calmarla, pero ella no podía ser contenida. Necesitaba respuestas y necesitaba enfrentarse a ese prisionero. El collar era único, un regalo que le había hecho a su hija por su 18º cumpleaños. No había forma de que fuera otro igual. «Necesito volver al tribunal», insistió Susana, mirando a Javier con una mezcla de determinación y desesperación. Javier dudó por un momento, pero finalmente cedió.
Sabía que la única forma en que Susana podría descansar sería enfrentando aquello que la atormentaba. Horas más tarde, Susana estaba nuevamente frente al estrado. El juicio había sido pausado tras su colapso, pero todo parecía estar en calma. Rubén Gómez, el acusado, permanecía en su lugar, ajeno al caos que había causado su presencia. El collar aún colgaba de su cuello, brillando como un símbolo de algo más profundo. «Señor Gómez», dijo Susana, tratando de mantener la compostura. «Necesito saber, ese collar, ¿de dónde lo sacó?». El hombre, sorprendido por la pregunta, miró el colgante y luego a la jueza. «¿Este? Lo compré hace años, en un mercadillo», respondió, su tono despreocupado. Susana sintió una punzada en el pecho. ¿Un mercadillo? ¿Cómo era posible? Decidida a no dejar que su vida se desmoronara, Susana sabía que debía profundizar. Algo no cuadraba, y estaba dispuesta a llegar al fondo de esa verdad, sin importar lo que tuviera que enfrentar en el camino. La respuesta de Rubén Gómez resonaba en la mente de Susana como un eco insoportable. «Lo compré en un mercadillo», había dicho, como si eso explicara todo. Pero para Susana no explicaba nada, más bien, habría un abismo de dudas. Sabía que no había otro collar como ese en el mundo. Cada detalle, desde el pequeño grabado en la parte trasera hasta el color específico de la piedra azul, lo hacían único. No podía ser una simple coincidencia. Mientras el juicio se reanudaba, Susana luchaba por mantener la compostura. Se repetía a sí misma que debía dejar el tema personal a un lado, enfocarse en su deber como jueza. Pero sus ojos seguían regresando al prisionero y al collar, incapaz de sacarse de la cabeza la imagen de Laura, su hija, y ese fatídico día. 10 años antes. Era una tarde soleada de verano cuando Susana y Laura se despidieron por última vez. Laura, con apenas 18 años recién cumplidos, llevaba el collar que Susana le había regalado por su cumpleaños. Era un símbolo de su amor, una promesa de protección en cada paso que diera. Laura se subió a su coche, sonriendo despreocupada como solo los jóvenes saben hacerlo, y prometió volver antes del anochecer. Pero nunca lo hizo. La llamada llegó unas horas más tarde. Un accidente en la carretera. El coche había salido de control y se había estrellado contra un árbol. No hubo sobrevivientes. La vida de Susana se detuvo en ese momento. Los funerales fueron un borrón de lágrimas y dolor. Laura fue enterrada con el collar, o eso creyó siempre Susana. Durante años, Susana había intentado seguir adelante, refugiándose en su trabajo. Pero ahora, al ver ese collar en el cuello de un desconocido, las heridas se reabrían con más fuerza que nunca. De vuelta en el presente, el juicio siguió su curso. Rubén Gómez parecía despreocupado, como si no entendiera el impacto que aquel pequeño objeto estaba teniendo en la jueza que tenía delante. Susana intentaba concentrarse en las declaraciones de los testigos y los argumentos de los abogados, pero su mente seguía viajando al collar. Necesitaba respuestas. Al final de la jornada, cuando todos se retiraron y la sala quedó vacía, Susana se quedó sentada en el estrado, inmóvil. Sus dedos jugueteaban con su collar de perlas, un tic nervioso que había desarrollado desde la muerte de su hija. El silencio del tribunal la envolvía, pero su mente era un caos. ¿Cómo es posible?, se preguntaba en voz baja. ¿Cómo lo tiene él? Sabía que no podía dejar pasar esto. Sabía que, como jueza, había límites que no debía cruzar, pero el corazón de una madre no entiende de límites. La pérdida de Laura había dejado un vacío que nunca pudo llenar, y este prisionero tenía la llave para resolver un misterio que Susana no sabía que existía. Decidió tomar cartas en el asunto. No podía acercarse directamente a Rubén, pero sí podía comenzar a investigar su pasado. Tenía recursos, conexiones, y no dudaría en usarlas para encontrar respuestas. Esa misma noche, de regreso en su apartamento, Susana se sentó frente a su escritorio, encendió la lámpara de lectura y sacó su teléfono. Marcó el número de Miguel, un detective privado con el que había trabajado en varios casos complejos. Sabía que podía confiar en él, y que era discreto. Este asunto necesitaba de ambas cualidades. «Miguel, soy Susana», dijo, su voz firme, aunque con un tono de urgencia. «Susana, ¿todo bien?», respondió Miguel con su típica calma. «Necesito que investigues a un hombre llamado Rubén Gómez. Es un prisionero que está en juicio en mi corte.
Quiero saber todo sobre él, su historia, de dónde viene y especialmente de dónde consiguió un collar que lleva. ¿Un collar?, preguntó Miguel, extrañado. Sí. Un collar muy especial. Necesito saber si lo compró, si se lo regalaron o si lo robó. Es urgente. Hubo una pausa en la línea antes de que Miguel respondiera. Entendido, me pondré en ello de inmediato. Te mantendré informada. Susana colgó el teléfono y se reclinó en su silla, dejando escapar un suspiro profundo. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa al mezclar su vida personal con su papel de jueza, pero esto iba más allá de sus responsabilidades profesionales. Era su hija. Su vida. Mientras esperaba noticias de Miguel, Susana no pudo evitar sumergirse en recuerdos de Laura. Recordó las risas compartidas, las discusiones típicas entre madre e hija, y la última vez que la vio, con el collar brillando en su cuello. Las lágrimas empezaron a llenar sus ojos, pero se las secó rápidamente. Sabía que debía ser fuerte. Algo más grande estaba en juego aquí. Unos días después, Miguel la llamó de vuelta. Susana, he encontrado algo interesante, dijo Miguel con tono serio. Dime. Rubén Gómez tiene un pasado bastante turbio. Ha estado involucrado en pequeños delitos desde joven, pero nada que explique por qué tendría ese collar. Sin embargo, encontré una conexión que te va a interesar. Hace unos años, Rubén estuvo vinculado a un robo en una casa de empeños. La joyería que se llevó incluía varias piezas raras, y creo que una de ellas podría ser ese collar. Susana sintió un escalofrío recorrer su espalda. El collar de Laura había sido robado. ¿Tienes más detalles?, preguntó, tratando de controlar su voz. No todos los informes son claros, pero puedo decirte esto: el collar estuvo en circulación en el mercado negro por un tiempo. Rubén pudo haberlo conseguido allí, o robado directamente. Pero lo que es seguro es que no lo compró en un mercadillo como él dijo. La revelación golpeó a Susana como un puñetazo. Todo lo que había creído sobre la muerte de su hija se estaba desmoronando. Si el collar había sido robado, entonces el cuerpo que enterró, el cuerpo que todos asumieron que era de Laura, ¿podría haber sido una mentira? El peso de esa posibilidad la dejó sin aliento. Las palabras de Miguel se repetían una y otra vez en la mente de Susana: el collar estuvo en circulación en el mercado negro. Esa frase había dejado una grieta en su mundo. Laura, su hija. ¿Podría ser posible que todo lo que creyó sobre su muerte fuera una farsa? El dolor se mezclaba con la incertidumbre, y la jueza, acostumbrada a separar sus emociones de su trabajo, no encontraba ahora la manera de poner orden en sus pensamientos. Sentada en su despacho, revisaba una y otra vez las fotos del collar que Miguel le había enviado. Rubén Gómez lo tenía en su poder, y no había sido por casualidad. Cada pista apuntaba a un misterio más profundo, pero aún no había respuestas claras. Aquella tarde, después de horas de análisis, Susana decidió salir de su oficina. Sabía que quedarse allí, sumida en pensamientos oscuros, no la ayudaría a avanzar. Optó por visitar a su hermana María, la única persona en quien realmente confiaba para compartir sus inquietudes. María había sido su roca durante los días más oscuros tras la pérdida de Laura. Cuando llegó a la casa de María, la encontró preparando café. Siempre le recibía de la misma manera, con una taza caliente y una mirada de comprensión. Pero esta vez, cuando Susana se sentó en la mesa, el silencio entre ellas se sintió más pesado de lo habitual. ¿Tienes algo en la cabeza, verdad?, preguntó María mientras servía el café. Susana sintió y, después de unos segundos de vacilación, le contó todo sobre el juicio de Rubén, el collar y la investigación de Miguel. A medida que hablaba, podía ver la expresión de incredulidad en el rostro de su hermana. ¿Estás diciendo que el collar que lleva ese hombre es el mismo que Laura tenía cuando murió?, preguntó María, con los ojos bien abiertos. Lo es, María. No hay duda. Lo reconocería en cualquier parte. María se quedó en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y qué vas a hacer?, le preguntó finalmente. Susana suspiró profundamente, dejando salir parte de la tensión que había acumulado en su pecho. No lo sé. Lo único que sé es que no puedo ignorarlo. Si ese collar fue robado, eso significa que lo que creíamos sobre la muerte de Laura podría no ser cierto.
Necesito saber qué pasó realmente. María la miró con una mezcla de preocupación y empatía. ¿Y si descubres algo que no quieres saber? Le preguntó suavemente. Prefiero saber la verdad, por dolorosa que sea, a vivir con una mentira, respondió Susana con firmeza. María asintió en silencio. Ambas sabían que no había vuelta atrás. De regreso en su apartamento, Susana se sumergió en los registros antiguos del caso de Laura. Abrió el archivo que había guardado con tanto cuidado todos estos años, lleno de recortes de periódico, informes forenses y notas personales. Mientras revisaba los documentos, buscaba cualquier pista que hubiera pasado por alto antes. Algo que pudiera conectar la desaparición de su hija con el presente. Horas más tarde, una pequeña anotación llamó su atención. Se trataba del informe de los objetos recuperados del coche de Laura tras el accidente. Se mencionaba un bolso, un teléfono móvil, pero nada del collar. ¿Cómo era posible? Susana recordaba claramente que su hija lo llevaba ese día. ¿Se lo habrían quitado antes del accidente? ¿O nunca estuvo allí para empezar? Ese vacío en el informe encendió una nueva chispa de dudas. Quizás el collar había desaparecido antes de que ocurriera el accidente. Tal vez Laura estuvo en algún lugar que nadie conocía antes de morir. Tal vez alguien más estuvo involucrado. Las preguntas seguían creciendo como una tormenta incontrolable en su mente. Decidida a no perder el tiempo, Susana le pidió a Miguel que buscara más información sobre los objetos robados de la casa de empeños. La idea de que el collar de Laura hubiera sido robado antes de su muerte empezaba a cobrar cada vez más fuerza, y con ello, nuevas posibilidades sobre lo que realmente le ocurrió. Días después, Miguel la llamó con noticias. Susana, encontré algo interesante. El robo en la casa de empeños ocurrió una semana antes del accidente de tu hija. Los ladrones se llevaron varias joyas, incluyendo una que, por su descripción, podría coincidir con el collar de Laura. El corazón de Susana se aceleró. ¿Crees que Laura estuvo en esa casa de empeños? Preguntó, su voz apenas un susurro. No lo sé con certeza, pero es posible. Tal vez estuvo allí por casualidad o, peor aún, tal vez fue parte de algo más grande de lo que sabemos. La idea de que Laura pudiera haber estado involucrada en algo turbio era difícil de aceptar, pero al mismo tiempo, empezaba a aparecer una explicación más plausible. ¿Podría su hija haber estado en peligro antes de lo que Susana había imaginado? Necesito que investigues más sobre ese robo. Quiero saber quién estaba detrás y qué otros objetos fueron robados, dijo Susana, tomando el control de la situación. Miguel aceptó el encargo, y mientras ella esperaba los resultados, Susana no pudo evitar sentir que estaba entrando en un terreno peligroso. Estaba abriendo puertas que quizás debió haber dejado cerradas, pero el impulso por descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. El juicio contra Rubén Gómez continuaba. Aunque Susana mantenía su comportamiento profesional, su mente estaba cada vez más distraída. Sabía que tenía que mantenerse firme y no dejar que el asunto del collar afectara su juicio, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Una tarde, después de una sesión particularmente tensa en la corte, Susana decidió hacer algo que hasta entonces había evitado. Fue a ver a Rubén Gómez a la prisión. No sabía exactamente qué esperaba conseguir, pero sentía que enfrentarlo cara a cara fuera del entorno formal del tribunal le podría dar alguna pista. Cuando llegó a la sala de visitas, Rubén la observó con una mezcla de curiosidad y desafío. No parecía sorprendido de verla allí, lo que la inquietó aún más. ¿Qué haces aquí, jueza?, preguntó con una sonrisa burlona. Susana se sentó frente a él, manteniendo su mirada fija en sus ojos. Vengo a hablarte del collar, dijo sin rodeos. Rubén la miró, pero no dijo nada al principio. Parecía estar decidiendo qué decir, o si debería decir algo. Ya te dije, lo compré en un mercadillo. No entiendo por qué tanto alboroto por una joyita vieja. Susana se inclinó hacia él, su tono más firme. Sé que no lo compraste en ningún mercadillo. Sé que fue robado, y quiero saber la verdad. ¿Cómo lo conseguiste? Rubén la observó en silencio, su expresión cambiando de la indiferencia a algo más oscuro. ¿De verdad quieres saber?, preguntó finalmente. Porque la verdad, jueza, no siempre es lo que uno espera. Rubén Gómez había pronunciado esas palabras como una advertencia, y Susana no podía ignorarlas. La verdad, jueza, no siempre es lo que uno espera.
Había algo en su tono que le helaba la sangre. No era solo una frase al azar, estaba cargada de significado, de una amenaza velada. ¿Qué verdad estaba escondiendo este hombre que parecía saber más de lo que mostraba? La jueza Susana se encontraba ahora en un terreno peligroso, donde cada paso la acercaba más a una verdad que no estaba segura de querer conocer. Sin embargo, el destino, como dijo alguna vez Oscar Wilde, no es cuestión de azar, sino de elección. Y Susana había elegido caminar ese camino, aunque el final fuera incierto. «Quiero la verdad, Rubén», dijo ella, con la mirada fija en él. «Si hay algo que debas saber, este es el momento de hablar». Rubén la observó en silencio durante unos segundos antes de responder. «No es lo que piensas, jueza. Pero si insistes, puedo contarte lo que sé. Solo recuerda que, una vez que empieces a cavar, es difícil detenerte». Susana sintió una punzada en el estómago. La duda se hacía más fuerte, pero su determinación no flaqueaba. Sabía que no podía dar marcha atrás. «No ahora. Cuéntame lo que sabes», dijo, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Rubén se recostó en la silla y cruzó los brazos, como si estuviera listo para soltar una bomba. Ese collar no era solo una joya cualquiera. En el mercado negro, es conocido como el collar de la sombra. Tiene una historia oscura, muy oscura, jueza. Ha pasado de mano en mano, siempre dejando un rastro de desgracia a su paso. La mayoría de las personas que lo han tenido han acabado mal. Susana arqueó una ceja, tratando de no dejarse llevar por lo que sonaba a una fábula ridícula. ¿Estás tratando de decirme que el collar está maldito? Rubén sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Llámalos malditos o simplemente desafortunados. Pero lo que es cierto es que todos los que han poseído ese collar han encontrado su final de maneras extrañas. La jueza permaneció en silencio, evaluando sus palabras. Le resultaba difícil creer en maldiciones o supersticiones, pero la coincidencia con el destino de su hija era innegable. Laura había muerto de manera trágica, justo después de recibir el collar. ¿Podría haber algo de verdad en las palabras de Rubén? ¿Qué tiene que ver todo esto con mi hija?, preguntó finalmente, su voz quebrándose ligeramente al mencionar a Laura. Rubén la miró con una expresión más seria de lo habitual. Tu hija, jueza, ella no era la primera persona en recibir ese collar. Y lamentablemente, tampoco fue la última. Esa noche, Susana no pudo dormir. Las palabras de Rubén resonaban en su cabeza una y otra vez. ¿Cuántas otras personas habían tenido ese collar antes de Laura? ¿Qué les había pasado? La jueza siempre había sido una mujer de lógica y razón, pero ahora se encontraba cuestionando todo lo que creía saber. Decidió hacer una búsqueda en línea sobre el collar. Sabía que no podía confiar completamente en Rubén, pero algo en sus palabras la había llevado a investigar por su cuenta. Tras varias horas de búsqueda infructuosa, finalmente encontró un artículo antiguo que mencionaba un collar con una historia similar. El artículo hablaba de un joyero en París en el siglo XIX que había creado una serie de collares únicos. Uno de ellos, llamado el collar de la sombra, había desaparecido misteriosamente después de la muerte del joyero. Desde entonces, había pasado por las manos de varias personas acaudaladas y todas ellas habían sufrido tragedias. Un coleccionista había muerto en circunstancias extrañas, una actriz famosa había sido encontrada sin vida en su hogar, y un magnate industrial había perdido toda su fortuna antes de desaparecer sin dejar rastro. Susana se quedó mirando la pantalla, incapaz de apartar la vista del relato. No podía creer que algo tan irracional estuviera conectado con la muerte de su hija, pero los detalles coincidían. Laura había recibido el collar poco antes de su muerte. Y ahora, ese mismo collar había reaparecido en posesión de Rubén Gómez. Susana sabía que debía hablar con Miguel. Si había algo más que pudiera conectar el collar con la muerte de Laura, él era la persona indicada para descubrirlo. Lo llamó temprano por la mañana y le pidió que investigara a fondo el pasado del collar. No sé en qué pueda terminar esto, Susana, pero te prometo que encontraré todo lo que pueda, dijo Miguel, dándole un rayo de esperanza. Días después, Miguel le llamó con una nueva revelación. Había encontrado registros de subastas en los que el collar había sido vendido en varias ocasiones. En todos los casos, los compradores habían sido personas influyentes que habían tenido destinos desafortunados poco después de adquirirlo.
Lo más inquietante es que el collar fue vendido por última vez pocos meses antes de la muerte de Laura, dijo Miguel. No sé si hay una conexión directa, pero es demasiada coincidencia. Susana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo parecía estar entrelazado de una manera retorcida y oscura. A medida que iba descubriendo más, la sensación de que algo estaba oculto en la sombra se hacía más fuerte. El juicio de Rubén continuaba, pero ahora Susana no podía verlo solo como un criminal. Él sabía algo que podría desentrañar todo este misterio. La jueza tenía que enfrentarse a él una vez más, esta vez, con las cartas sobre la mesa. La siguiente vez que Susana entró en la prisión para hablar con Rubén, no había rastro de la jueza estricta y formal. Ahora estaba ahí como madre, buscando respuestas. Dijiste que el collar estaba maldito, empezó. Pero lo que quiero saber es cómo llegó a mis manos. ¿Por qué mi hija tenía ese collar? Rubén la miró con una sonrisa amarga. Porque alguien se lo dio, jueza. Y esa persona sabía exactamente lo que hacía. Susana sintió un nudo en el estómago. ¿Quién? Preguntó con la voz temblorosa. Rubén se inclinó hacia ella, sus ojos oscuros brillando con un conocimiento inquietante. Tendrás que buscar en tu propio pasado para encontrar esa respuesta, jueza. Porque a veces, los enemigos están más cerca de lo que pensamos. Qué bien que te haya gustado el capítulo anterior. Aquí tienes el capítulo 5 de El collar maldito. La historia sigue profundizando en los misterios y secretos que rodean a Susana y su hija Laura. Espero que te atrape aún más. Las palabras de Rubén Gómez reverberaban en la mente de Susana. Tendrás que buscar en tu propio pasado. Esa advertencia, dicha con una voz cargada de malicia, se había convertido en el nuevo centro de sus pensamientos. Mientras se alejaba de la prisión, su paso era firme, pero su mente era un torbellino de emociones y preguntas. ¿De qué pasado hablaba Rubén? ¿Había alguien en su vida que le hubiera entregado ese collar a Laura sabiendo lo que significaba? No podía ser una mera coincidencia. Rubén conocía más de lo que estaba diciendo, y ella estaba decidida a descubrir la verdad. Al llegar a su casa, se detuvo un momento en el umbral. Este lugar, que siempre había sido su refugio, ahora le resultaba inquietantemente silencioso. Miguel había quedado en investigar más sobre el collar y su procedencia, pero mientras tanto, Susana sabía que debía comenzar su propia búsqueda. Esa misma noche, sentada en su escritorio, Susana revisó cada uno de los objetos que Laura había dejado atrás. Encontró fotografías, cartas de amigos y algunas pertenencias que nunca había tocado desde la muerte de su hija. Sin embargo, en una pequeña caja de madera que Laura guardaba como un tesoro, encontró algo que le hizo contener la respiración. Allí, envuelto con delicadeza, estaba un sobre amarillo desgastado. El nombre de Laura estaba escrito a mano en la parte superior. Al abrirlo, encontró una carta, una que nunca había visto antes. La caligrafía era elegante, refinada, pero la tinta había comenzado a desvanecerse con el tiempo. Querida Laura, este collar es mucho más que una simple joya. Ha pasado de generación en generación y ahora es tuyo. Quiero que lo lleves con orgullo, como símbolo de nuestra familia. No lo pierdas jamás, porque su valor va más allá de lo material. Cuidarlo es una responsabilidad que ahora te corresponde. Confío en ti. Con cariño. MT. Susana no pudo evitar un escalofrío al leer esas palabras. Generación en generación. Eso significaba que este collar había estado en su familia mucho antes de que llegara a las manos de Laura. Pero ¿quién era MT? El nombre no le resultaba familiar. Durante unos segundos, intentó asociar las iniciales con alguien cercano a su vida o la de su hija, pero nada encajaba. Con el corazón acelerado, Susana buscó en su mente recuerdos de los días anteriores a la muerte de Laura. ¿Había mencionado el collar alguna vez? ¿Había recibido algún visitante inesperado? De repente, una imagen cruzó su mente. Unas semanas antes del accidente, María Teresa, una tía lejana de la familia, había visitado la ciudad. Susana la recordaba vagamente, era una mujer excéntrica que siempre había estado en el radar de la familia, pero sin nunca formar parte directa de sus vidas. No obstante, en aquella ocasión, había insistido en reunirse con Laura. Susana no había pensado mucho en ese encuentro en su momento. Después de todo,
¿Qué importancia podía tener una simple visita de una tía que vivía lejos? Pero ahora, con la carta en mano, las piezas empezaban a encajar de una manera que le daba miedo. ¿Podría ser que María Teresa hubiera sido la responsable de darle el collar a Laura? Y, si era así, ¿sabía algo sobre la maldición que lo rodeaba? No había tiempo que perder. Debía encontrar a María Teresa y confrontarla. A la mañana siguiente, Susana llamó a su madre, que vivía en otra ciudad. Rosario, aunque ya mayor, seguía siendo la figura que mantenía unidos los hilos de la familia. Sabía más sobre la historia familiar que cualquier otra persona, y si alguien podía arrojar luz sobre el asunto de María Teresa, sería ella. «Mamá, ¿recuerdas a la tía María Teresa?», preguntó Susana sin rodeos. Su madre tardó un momento en responder, como si estuviera rebuscando en los recuerdos. «Claro que sí. ¿Por qué preguntas por ella ahora?». Susana le contó todo sobre la carta que había encontrado y cómo sospechaba que el collar que María Teresa le dio a Laura estaba relacionado con su muerte. Al otro lado de la línea, Rosario guardó silencio por un instante, un silencio pesado que hizo que el corazón de Susana latiera más rápido. «Hay algo que nunca te conté», dijo finalmente su madre. «Algo que siempre pensé que era mejor dejar en el pasado». Susana se sintió más tensa, pero mantuvo la calma. «Dime, mamá. Necesito saberlo». Rosario tomó una profunda bocanada de aire antes de hablar. María Teresa siempre estuvo fascinada por las reliquias familiares, especialmente por el collar. Ella fue quien lo encontró entre las cosas de tu bisabuela, pero no era solo una joya. Ese collar siempre estuvo rodeado de tragedias. Se decía que cada mujer de la familia que lo llevaba sufría una desgracia. Mi madre, tu abuela, nunca quiso hablar de eso, pero yo recuerdo las historias. Susana sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Y por qué nadie me lo dijo? Porque pensé que ya no importaba. El collar había desaparecido hace años, y no creí que volviera a aparecer. Nunca debí permitir que María Teresa lo entregara a Laura. La jueza cerró los ojos. Ahora todo tenía más sentido, pero también más dolor. El collar no solo había llegado a Laura, sino que lo había hecho con una carga que ninguna de ellas comprendía del todo. Pero lo que más preocupaba a Susana ahora era el motivo de María Teresa para entregárselo a su hija. ¿Lo hizo con conocimiento de la maldición o simplemente creyó que era una joya familiar más? «Necesito hablar con ella», dijo Susana con firmeza. Rosario suspiró al otro lado de la línea. «Lo sé, pero encontrarla no será fácil». Desde la muerte de su esposo, María Teresa se mudó a un lugar en el campo. «No le he hablado en años». Pero Susana no estaba dispuesta a dejar que eso la detuviera. Sabía que Rubén Gómez había sido solo el principio de este enigma. El verdadero núcleo del misterio estaba en su propia familia. Y, al parecer, la única persona que podía darle las respuestas que necesitaba era María Teresa. Después de colgar el teléfono, Susana comenzó a hacer los arreglos necesarios para encontrar a su tía. Su búsqueda la llevaría lejos, tanto física como emocionalmente. El pasado estaba más vivo que nunca, y cada paso que daba la acercaba a una verdad que podía cambiarlo todo. Con el peso del collar y la sombra de la tragedia colgando sobre ella, Susana estaba decidida a llegar al fondo del misterio, sin importar lo que encontrara al final del camino. Susana se encontraba en el tren que la llevaría al pequeño pueblo donde vivía María Teresa. El viaje era largo, pero no tan extenuante como la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. La idea de confrontar a su tía, de obtener respuestas sobre el collar y la muerte de Laura, le producía una mezcla de ansiedad y determinación. Con cada kilómetro que avanzaba, su mente repasaba las palabras de su madre. Ese maldito collar había causado tragedias durante generaciones, y ahora estaba claro que Laura había sido la última víctima de una cadena de desgracias que había empezado mucho antes de que ella naciera. Al llegar a su destino, Susana descendió del tren y respiró profundamente el aire fresco del campo. Aunque era un lugar hermoso y tranquilo, algo en la atmósfera le resultaba inquietante. Preguntó por la dirección de su tía, y tras caminar unos minutos, llegó a una casa antigua, de esas que parecen cargadas de historia y secretos oscuros. Golpeó la puerta con determinación. Unos momentos después, una mujer mayor, con el cabello blanco y una mirada penetrante, abrió la puerta. Era María Teresa.
Aunque habían pasado años desde la última vez que se vieron, Susana la reconoció de inmediato. Susana, dijo la mujer con una voz suave, casi como si hubiera estado esperando su visita. Sabía que vendrías. Sin más palabras, la invitó a pasar. El interior de la casa era oscuro, decorado con muebles antiguos y fotos familiares en las paredes. El ambiente estaba cargado de nostalgia y melancolía. Susana se sentó en el salón, enfrentándose a su tía. No había tiempo para rodeos. Necesito saber la verdad, tía, comenzó Susana, con la voz firme. ¿Por qué le diste ese collar a Laura? Sabías lo que significaba, sabías de la maldición que lo rodeaba. María Teresa la miró en silencio durante un largo minuto, y luego suspiró. El collar, empezó a decir, ha sido parte de nuestra familia durante siglos. Pero no siempre fue una maldición. En algún momento, se convirtió en algo oscuro, algo que traía tragedias. Lo recibí de mi madre, tal como tú deberías haberlo recibido. Pero cuando llegó el momento, lo oculté. Pensé que si desaparecía, la maldición también lo haría. Pero me equivoqué. Susana apretó los puños sobre sus rodillas. El dolor y la rabia se mezclaban dentro de ella. Entonces, ¿por qué se lo diste a Laura? Preguntó con un nudo en la garganta. Si sabías que era peligroso, ¿por qué dejaste que ella lo usara? María Teresa bajó la mirada, visiblemente avergonzada. No fue mi intención que Laura lo recibiera de esa manera, dijo, mientras sus manos temblaban ligeramente. Pero cuando ella me visitó, me pidió que le contara sobre nuestra historia familiar. Estaba fascinada por las reliquias, y cuando vio el collar, no pude decirle que no. Pensé que ya no tenía poder sobre nosotras. Que después de tanto tiempo, la maldición se habría desvanecido. Pero, me equivoqué, otra vez. Susana cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Las respuestas que había encontrado no traían consuelo, solo más dolor. Su hija había muerto por algo que se podría haber evitado. Por un maldito collar que nunca debería haber salido de ese cajón. ¿Cómo puedo romper esta maldición?, preguntó Susana con voz ahogada, desesperada por poner fin a la cadena de tragedias que habían perseguido a su familia. María Teresa la miró fijamente, y por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sé, dijo finalmente. Nadie lo sabe. Mi madre intentó deshacerse del collar, pero siempre volvía de alguna forma. He tratado de investigar, de encontrar una solución, pero cada vez que parece que lo he logrado, algo más sucede. El silencio que siguió fue insoportable. Durante años, Susana había sido una mujer lógica, que creía en las leyes y en la justicia. Pero ahora se encontraba enfrentándose a algo que no podía explicar, una maldición ancestral que no tenía lugar en su mundo racional. Entonces, ¿qué se supone que haga?, preguntó con impotencia. ¿Dejo que esto siga pasando? ¿Qué pasará con las próximas generaciones? María Teresa negó con la cabeza. No lo sé, Susana. Lo único que sé es que este collar ya ha traído demasiado sufrimiento. Tal vez debas destruirlo. Susana se quedó en silencio, contemplando esa posibilidad. Si el collar era destruido, ¿se rompería la maldición? No había garantías, pero era la única opción que tenía. ¿Cómo lo destruyo?, preguntó finalmente. María Teresa sacudió la cabeza de nuevo. Es más difícil de lo que crees. He intentado quemarlo, enterrarlo, incluso lanzarlo al mar. Pero siempre regresa. Como si tuviera una voluntad propia. Pero si alguien puede romperlo, eres tú, Susana. Tienes una fuerza que ninguna de nosotras tuvo. Esas palabras llenaron a Susana de una determinación que no había sentido antes. No sabía cómo, pero estaba decidida a ponerle fin a la maldición, a hacer lo que fuera necesario para proteger a las futuras generaciones de su familia. No iba a permitir que lo que le pasó a Laura se repitiera. Se levantó de su asiento, miró a su tía con una expresión firme y decidida. Dame el collar. María Teresa la miró con una mezcla de miedo y alivio. Se levantó lentamente y caminó hacia una vieja caja de madera que tenía en una esquina de la habitación. Sacó el collar, que brillaba tenuemente a la luz tenue de la sala. Cuando lo puso en las manos de Susana, el frío del metal se sintió casi como una descarga eléctrica. Buena suerte, Susana, dijo María Teresa en voz baja.
De regreso a su casa, Susana sabía lo que tenía que hacer. Se dirigió al sótano, donde había un pequeño horno que utilizaba para destruir documentos antiguos del juzgado. Colocó el collar dentro, encendió el horno y esperó. El fuego comenzó a devorar el metal, pero durante un momento, el collar brilló con más intensidad que nunca. Susana retrocedió, sintiendo que algo invisible y poderoso trataba de resistirse. Pero, poco a poco, el brillo comenzó a desvanecerse, y lo que quedó fue solo un trozo de metal fundido. Cuando el proceso terminó, un extraño alivio llenó su pecho. Era como si una gran carga se hubiera levantado. El collar estaba destruido, y con él, Susana esperaba, también la maldición. Finalmente, las sombras del pasado comenzaban a disiparse, y aunque el dolor de perder a Laura nunca desaparecería, Susana sabía que había hecho todo lo posible por romper el ciclo de tragedias.